Hola, ¿qué tal amigas y amigos del Movimiento Ciudadano Rescatando a México? Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de las tertulias de Rescatando a México. Yo soy Álvaro de Regil y estoy con mi cotertuliano José Luis Gutiérrez Lozano. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo va Hola, ¿qué todo? tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están todos por allá? Pues aquí bien iniciando esta nueva tertulia. Muy bien, pues en esta ocasión abordaremos, como habíamos prometido, las tres primeras de las 10 etapas de la hoja de ruta estratégica de nuestro plan de liberación del secuestro en que nos tiene la escoria ladrona. ¿Qué es la escoria ladrona? Pues simplemente es la oligarquía político-empresarial que nos tiene secuestrados para imponernos a su estado mafioso. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poder saquear y depredar al país, imponiendo con ello un clima en el que pueden hacer y deshacer a placer, gozando de total y absoluta impunidad. Cabe destacar que este es el diagnóstico y el contexto del cual parte toda la labor de organización de la iniciativa ciudadana de Rescatando a México. Bueno, y también queremos dejar en claro que nosotros somos un movimiento estrictamente ciudadano, de ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, y que además somos un movimiento absolutamente apartidista. Esto es porque los partidos, consideramos, son actores directos o cuando menos cómplices del secuestro del país que lo tiene al borde de la quiebra. Bien, José Luis, ¿qué te parece si vamos al grano? ¿Por qué no abordamos entonces la primera etapa? ¿Cuál es la primera etapa? Pues bueno, mira, los propulsores del movimiento nacional, prácticamente es las personas que estén convencidas de que hace falta un cambio. Es importante que se conformen en células ciudadanas. Estamos aquí promoviendo en nuestro sitio el hecho de cómo conformarse simplemente con las personas con quien más confianza tengamos, para poder comentar, para poder hablar y reunirse regularmente hasta poder formar una célula ciudadana. Una célula ciudadana no es más que un grupo de un mínimo de 3 personas que se reúnen a comentar y se inscriben. Dicen, sí, sí estamos colaborando, mira, aquí somos nosotros, y que de alguna manera empecemos a tener interrelación a través del Internet, a través de la página de Rescatando a México, y que tengamos luego la Sí, oportunidad de irlo registrando para cuando entremos a la siguiente fase, que es la constitución de consejos ciudadanos populares, para conformar una masa crítica que establezca la estructura base para lo que será en un futuro un país manejado sobre una base más democrática, como le llamamos a la Cuarta República. Por lo bien, tanto, sí, sí, perdón. son los actores fundamentales del plan son tres. Los propulsores del movimiento nacional, que aquí estamos buscando gente a quien muchos escuchan, algunos líderes sociales, líderes de opinión. Nosotros mismos, a través de promover esto, que estos líderes también sean las personas comunes y corrientes que formen sus células ciudadanas. En segundo lugar, las propias células ciudadanas. Y en tercer lugar, el conjunto de células ciudadanas conformando los consejos ciudadanos. Sí, bueno, de hecho, estos propulsores que mencionaste al principio, los propulsores del movimiento nacional, pues son realmente quienes harían la diferencia, porque no es lo mismo que, por ejemplo, tú o yo, que somos ciudadanos de a pie, convoquemos a una acción en concreto, a que un personaje que es muy conocido públicamente y que tiene una alta credibilidad, un buen crédito entre la ciudadanía, diga exactamente lo mismo. La reacción es simplemente mucho mayor, la velocidad en la cual reacciona la ciudadanía y se dispone, se compromete a formar su célula ciudadana es mucho mayor. Entonces, en nuestro plan estratégico consideramos que es muy importante conseguir a esos actores propulsores que acelerarían totalmente el proceso. ¿No te parece? Claro, claro, eso sería importante. Y básicamente aquí es importante que, pues a lo mejor alguien conoce a alguna persona que te digo, famoso, líder de opinión, que pudiera contactar. Al momento de conformarnos en células ciudadanas, al momento de participar, pues cada quien tiene pues la posibilidad de atraer más gente. Y qué bueno que pudiera atraer líderes de opinión. Sí, así es. Bueno, y para terminar esta primera etapa, cabe decir que el objetivo de esto, a final de cuentas,
para lograr las otras 9 etapas de nuestro plan, de nuestra estrategia, es que logremos la debida masa crítica. Curiosamente, vale la pena mencionar, José Luis, que me mandaste hoy mismo un vídeo que yo vi sobre el centésimo mono, ¿no? Así es, que el centésimo mono es esa persona, es un experimento real que hicieron hace varias décadas, lo estaba comentando esta persona en el vídeo que preparó, y era un experimento que se hicieron con monos macacos en Japón, y que habían observado que les ponían papas sobre la arena, ya peladas, y se las comían, pero no les gustaba que se le quedaba pegada a la arena. Y entonces a uno de los monos se le ocurrió que la solución era remojarlas en agua y se le quitaba la arena, y entonces las disfrutaban mucho más. Y entonces poco a poco todos los monos de esa comunidad fueron aprendiendo esa solución al problema, y entonces todos lo fueron haciendo, a tal grado que llegó el centésimo mono, que fue el mono que pasó de la isla donde vivía a otra isla y les comunicó ese aprendizaje. Y entonces se esparció ese conocimiento entre todos los monos y se creó la masa crítica de monos que ya tenían esa solución. A mí se me hizo que le quedaba como anillo al dedo, porque eso es lo que nosotros queremos crear, o sea, crear miles y miles de células ciudadanas que estén viendo la misma fotografía que nosotros, y que se vaya diseminando esta información y esta organización ciudadana para lograr el éxito. Entonces, cuando logremos esa masa crítica, entonces podremos pasar a las siguientes etapas. Déjame hacer una precisión porque me parece importante, Álvaro. Sí. El experimento del centésimo mono efectivamente se hizo así, pero lo que sucede es esto. Cuando llegó una cantidad, se pone el centésimo porque en la investigación resultó ser que la masa crítica eran 100 monos. No se pasó a otra isla. No hubo un mono que se pasara a otra isla. Lo interesantísimo de ese experimento es precisamente que al llegar a la masa crítica, como que se inserta en el consciente colectivo de la raza. Así es. Lo que hace la gran diferencia. No necesitamos que todo se comunique. Hay un momento en que ya la idea, la nueva idea, forma parte del inconsciente colectivo de toda la raza, y de un momento para otro ya forma parte de una actividad. Esto es lo que buscamos, juntar tantas personas como sean posibles dentro de esto. No sabemos de qué tamaño debe ser la masa crítica para provocar el cambio. Y el cambio es un cambio de conciencia. Lo que nosotros estamos buscando no nada más es una reacción física, como salir a protestar o cosas de esas, sino estamos provocando un cambio a nivel mental, un cambio a nivel estructura mental de todo el conjunto que nos conformamos como mexicanos. Esto podría eventualmente repercutir hacia el mundo, porque finalmente somos raza humana, y lograr acabar aquello que provocó que existiera aquí un dominio del grupo gobernante, porque finalmente esto sucede a nivel mundial. Es muy importante, sumamente importante, reconocernos como entidades no solamente inteligentes, sino que sentimos y compartimos emociones, compartimos lo que es la afectividad, y eso es lo que hace la diferencia. Cuando nos convencemos desde muy adentro, transmitimos mejor sin necesidad de palabras. Y es lo que sucede con el fenómeno del centésimo mono. Sí, qué bueno que lo destacas, José Luis. Me parece muy buen punto. Realmente lo que nosotros estamos buscando es un cambio cultural, un cambio de concepción en la gente, que la gente entienda que por su propio interés, y además porque así es la realidad, la única solución verdadera a la dramática situación del país está en nosotros. Si nosotros hacemos ese cambio cultural y entra en nosotros ese elemento de comprensión de por dónde está el camino a las soluciones que todos deseamos. ¿No te Así parece? es, efectivamente. Es un cambio profundo, es un cambio que no es un cambio que pretendemos de decir, quítate tú para ponerme yo. No es una revolución tradicional de golpes de Estado. Se trata de concientizar a la población y que con conciencia logremos precisamente el cambio dramático que se requiere para que otro tipo de gobernantes tengan en sus manos las riendas de este país.
Muy bien. Bueno, pues entonces ya tenemos, terminamos la primera etapa. Ya tenemos en el escenario, ya tenemos una buena masa crítica de miles y miles de células ciudadanas. Tenemos un grupo de agentes propulsores que han ayudado, contribuido mucho. Son estos personajes que mencionamos, así como las células madres. Nosotros somos una célula madre que estamos difundiendo esto. Y todas estas células ciudadanas ya están organizadas en sus localidades, en sus correspondientes consejos ciudadanos. Entonces viene la segunda etapa. ¿Cuál es esta etapa? ¿Qué es esto del Consejo Ciudadano de Liberación Nacional? ¿Cómo se diferencia de los consejos ciudadanos que acabamos de comentar? Bueno, efectivamente, ya es el cuerpo que aglutina la diversidad del tejido social del movimiento ciudadano, que representa a todos los consejos ciudadanos que las células han creado. Y esto es que ya una vez constituido un consejo de consejos, el Consejo Ciudadano de Liberación Nacional, se aboca a la labor de búsqueda del consenso, conducción de un proceso que nos lleve exitosamente a un plan ciudadano de liberación nacional y la ejecución del mismo. La otra labor es la recaudación de fondos, estrictamente de los propios ciudadanos para apoyo durante las diferentes etapas de ruta. No tiene que concentrarse todo en una sola bolsa, sino que en un momento dado esto puede ya operar en forma de red. El Centro de Interacción, Organización y Toma de Decisiones y Estrategias de Difusión y Contrainformación es básicamente la parte importante de cómo nos estamos comunicando en esta red. Esto es lo que fluye a través de los hilos que forman esta red. Es toma de decisiones, estrategias, información, contrainformación, porque efectivamente hay que entender que vivimos en un medio que nos ha engañado sistemáticamente. Hemos tenido noticias que en realidad distraen. Hemos tenido actividades nimias, actividades que distraen la atención, hacen que el pueblo pierda fuerza y se van siguiendo una ilusión, algo que no tiene como objetivo más que distraer de cosas realmente importantes. Hoy nos encontramos en una situación muy difícil a nivel económico, social. Muchas personas, el pueblo de México hoy sufre una situación difícil en sus casas, pero se le distrae de pronto, pues estamos muy preocupados, habría que cambiar el gobierno. No, distráete, mira aquí la televisión, que la telenovela, el fútbol, que una noticia falsa bandera, de pronto nos distrae una noticia, ¡ay, mataron a tal! Y ya nos olvidamos, y porque precisamente así es capaz el sistema de distraernos. Y esto es muy importante, el que sepamos cuándo estamos viendo un efecto de falsa bandera, un efecto de manipulación informática, y para eso sirven las redes. Esto es prácticamente la parte de información y contrainformación que estoy mencionando. Y luego, en un contexto de estricta transparencia, práctica real de la democracia. Esto es, en forma horizontal y apartidista, poder empezar a contribuir con nuestras ideas y con nuestros diálogos, consensos que circulen y suceden alrededor de todos los consejos ciudadanos, y de esta manera estamos coleccionando, reuniendo toda la información que fluye de los consejos ciudadanos hacia el Consejo de Liberación Nacional, Consejo Ciudadano de Liberación Nacional, para ir formando un proceso democrático, irnos acostumbrando a una forma democrática, horizontal de trabajar. No necesitamos estar dependiendo de alguien para poder empezar a trabajar ordenadamente. Y esto sería el nuevo gobierno ciudadano que inicialmente empezaríamos a través de ese consejo con el gobierno ciudadano interino de transición. Sí, así es. En síntesis, este Consejo Ciudadano de Liberación Nacional es el cuerpo coordinador que amalgama toda la actividad de las células ciudadanas de los consejos ciudadanos locales que se van organizando, y que traza el plan, y que de una manera, como tú dijiste, totalmente transparente y de real democracia, designa previamente, esto es bien importante decir, define a través de un consenso quiénes van a ser los integrantes del gobierno ciudadano interino de transición, porque que la gente lo va a ir comprendiendo posteriormente por qué es necesario desde la segunda etapa definir quiénes van a ser los integrantes del gobierno ciudadano interino de transición. Si es interino de transición es porque obviamente
Nuestro objetivo es remover del poder a la escoria ladrona que tiene secuestrado al país y que llegó ilegítimamente al poder, y en el proceso de poder constituir la nueva república, pues no podemos dejar un vacío de poder, ¿no? Tiene que entrar un gobierno interino de transición, y este Consejo Ciudadano de Liberación Nacional, con todas las responsabilidades que tú ya explicaste, su responsabilidad final es definir a este gobierno ciudadano interino de transición que posteriormente va a entrar en funciones. Claro. Bien, entonces con esto hemos cubierto las dos primeras etapas y entramos a la tercera etapa, que es la etapa del boicot económico total, que de manera muy sintética podemos explicar como el mecanismo de fuerza pacífica, que consiste en 4 acciones. Esto es, yo no laboro, yo no estudio, yo no consumo e incluso yo no voto. O sea, es una actitud de no cooperación con los secuestradores del país. Entonces, ¿en qué consiste concretamente esta etapa, José Luis? Bueno, pues mira, si remitimos a quien nos esté escuchando a los principios que aparecen en la página Rescatando a México, los principios de este movimiento, establece primero una voluntad, una declaración de libertad. Yo, es como decir, yo me declaro libre. Aquí nosotros, como pueblo soberano, libre, nos declaramos con pleno derecho para poder normar y decidir nuestro futuro. Este es lo que está debajo y detrás de todo esto. Libertad total, con responsabilidad y con una total empatía entre los que conformamos este grupo social, este grupo emotivo y este grupo identificado como país, como México y como humanidad. Buscamos declararnos libres para poder decir que estamos haciendo un movimiento totalmente legal, porque no viola ninguna ley ni daña el derecho a terceros a laborar, estudiar y transitar. Es una decisión propia que va sobre la base de esta plena libertad. Es legítima porque una de nuestras garantías individuales es que la libertad que nos da derecho a decidir a no acudir al lugar de trabajo, a la escuela o a ningún lado, o simplemente a quedarnos en casa. Esto es, podemos tomar la decisión qué hacer con nuestro tiempo dependiendo de lo que nosotros deseemos, y en este caso conformado de alguna manera con una voluntad común que nos permite tener fuerza conjunta al todos hacer la misma acción en el mismo momento. Es pacífica porque no hay posibilidad de ningún tipo de violencia. No salimos a protestar, ni vamos a insultar, ni vamos a denostar a nadie. Aquí resulta difícil para muchas personas que están hartas evitar la palabra de denostar al que nos está agrediendo. Entendemos eso y simplemente, pues si se entiende esa situación, pero nuestro movimiento va a buscar la palabra creativa, formativa, pacífica. Finalmente no hay por qué salir a pelearse con nadie, porque estamos tomando una decisión para nosotros mismos de no salir, no votar, no caminar, no ir a trabajar, no votar. Es segura porque de esta manera cancelamos a quienes gobiernan cualquier oportunidad de represión, y no necesariamente a quienes gobiernan. A veces algunas otras personas que sienten que les estás moviendo el tapete pueden sentirse agredidos por esta situación o ofendidos, y simplemente me refiero yo básicamente a los que son cómplices, a los que viven al amparo de, y efectivamente muchos de esa manera. No hay que oponerse agresivamente a nadie. Así es, José Luis. O sea, podemos sintetizar que nuestra propuesta, en primer lugar, la razón de ser de ella es porque la pensamos detenidamente entre un grupo de ciudadanos como antídoto basado en las experiencias anteriores, para no hacer todo lo que no ha funcionado y que en muchos casos además nos ha afectado económicamente o hasta físicamente, ¿no? La represión, los golpes, el encarcelamiento, el invento de todo. Entonces podemos sintetizar que nuestra propuesta es la más efectiva, porque no les damos oportunidades, porque además sigue una lógica diferente que vamos a explicar, es legítima,
es además la más pacífica y es la más segura, simplemente porque nos quedamos en casa y les anulamos cualquier pretexto que quieran buscar para reprimirnos, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y cuál es el fin concreto del boicot total, José Luis? De este Pues boicot. imagínate, aquí nada más pensamos que se imaginen qué pasa cuando muchas personas a la vez, ustedes dirán, ¿cuántas? Pues hace falta una buena cantidad, pero no tiene por qué ser toda la población. Pero sí, en un momento dado, varias personas a la vez deciden no ir a trabajar, deciden no ir a estudiar, deciden no cooperar, no comprar, especialmente no comprar ciertas cosas que ya sabemos que dañan nuestra salud y que de alguna manera estamos transmitiendo nuestro poder, nuestro dinero, lo estamos transmitiendo hacia afuera del país o hacia aquellos monopolios que de alguna manera nos han depredado. Entonces, ¿qué pasa si de pronto dejamos de comprarles? El objetivo puntual es revocar el mandato de quienes viven alrededor de esto, quienes viven con ellos, quitarles la base, quitarles la escalera de donde están trepados para que puedan ya bajar a nuestro nivel y poder de alguna manera dejar el campo libre para que podamos definir una nueva forma de relacionarnos con la sociedad civil y tener un gobierno que realmente nos represente. Bueno, Es un momento de transición sí, importante en concreto. y te pregunto, concretamente, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se organiza? O sea, ¿se lanza un gran boicot y ya? ¿O tenemos una curva de aprendizaje y fogueo? ¿Cómo estamos pensando hacerlo? Bueno, dentro de esta información que hablábamos de las redes, vamos iniciando con ensayos. Y de esta manera podemos ir hablando de ensayos progresivos y acumulativos. ¿Qué quiere decir con esto? De que digamos, dejemos de consumir tal producto, un producto que nos daña la salud. A ustedes podrán decir cuál, ha habido muchas opiniones que coinciden, pero bueno, ya podemos decir, vamos a decidir no comprar esto. Después, no comprarle a estos, en un cierto lugar. No comprar este tipo de acciones, no realizar este tipo de acciones, va sumándose al anterior, va creciendo, va aumentando. Sí. O sea, por ejemplo, empezamos con boicotear a Coca-Cola, por ejemplo, que ahora ha salido, ha tenido mucha relevancia por la cosa que hicieron, el anuncio que ya inclusive le echaron para atrás, ¿no? No vamos a consumir Coca-Cola, lo vamos a boicotear, pero no un día o una semana, sino permanentemente, y vamos a dar las razones, entre ellas porque es pésimo para la salud, Claro. porque consume agua que necesitan muchas poblaciones. No nos vamos a morir por no consumir Sí, Coca-Cola. Ese es el así es. punto. O sea, por eso es progresivo. Vamos dando Así cuenta es. de que vamos a dejar de consumir algo que no necesitábamos. Sí, y después podemos agregar, por ejemplo, ya no vamos a boicotear a Soriana, ¿no? Aunque nos quede más cerca Soriana, vamos a otra tienda que no haya estado tan inmiscuida en los últimos fraudes, por ejemplo. Entonces, ya no vamos a comprar un montón de productos en Soriana, compraremos los que necesitamos, menos Coca-Cola, pero en otras opciones, ¿no? Claro. En otras ofertas. Bueno, ¿y tú crees que lograremos que se nos una una gran mayoría de ciudadanos? ¿Tú lo crees un escenario realista o cuál es la expectativa? Bueno, mira, la cuestión es que hemos visto últimamente en los acciones que se llevaron a cabo durante este año, al momento preelectoral, y en esas movilizaciones, que hay mucha población con la cual nos estamos conectando, que puede reaccionar positivamente. Estamos hablando de prácticamente una quinta parte de la población de México, una cuarta sería lo deseable. Estamos hablando de 20, 25 millones de personas pueden llegarse a sumar, porque hemos visto que en las distintas ciudades quienes han salido a marchar, en la Ciudad de México salen a marchar 1 millón, en la Ciudad de Monterrey han salido a marchar más de 500,000, en Guadalajara, en Aguascalientes, en Querétaro, han salido a la gente, y si esto lo sumamos, los que salieron a marchar, quiere decir que ya es gente que de alguna manera está consciente. Esto estamos hablando de que los que se movilizaron ya en este país ya suman aproximadamente unos 5 millones de personas en todo el país. Bueno, pensar que cada quien traiga a 2 o 3 más no es difícil. Y Sí, ese es el no, punto. desde luego. A mí una pregunta que me hacen muy frecuentemente
O sea, más bien como diciendo no se puede hacer. Es que es imposible que la gente se sume porque está muy pobre o porque no quiere perder su trabajo. Y la respuesta es, estamos conscientes totalmente de esto. Hay muchas razones. Hay gente que dice, yo soy apolítico y no me interesa, y lo único que les interesa es su bienestar individual. Hay otra gente que está en unas condiciones tan precarias que no tiene tiempo de pensar en la política porque no sabe ni siquiera si ese día va a poder llevar alimentos a su casa. Hay otra gente que está totalmente alineada con el poder y quiere que las cosas sigan así, en fin, pero tomando en cuenta todo eso, nosotros lo primero que decimos es, por supuesto que no estamos esperando que la mayoría de la gente se sume, pero sí, en base a lo que tú acabas de decir, nosotros esperamos que de un 20 a un 25% de la población económicamente activa sí se sume, porque hay un gran porcentaje de gente, más de la mitad de la gente, que está molesta, que está inquieta, que está insatisfecha, y considerando toda la problemática social, pensamos que sí podemos lograr de una quinta a una cuarta parte de la población económicamente activa, y bueno, de los estudiantes pensamos que debe de ser más de la mitad del estudiantado que se sume, ¿no? Sí, con Bien, esto tienes sí, una cantidad importante. y con ese porcentaje de masa crítica, ¿de qué tamaño es el golpe económico que crees que podremos lograr? Bueno, si durante 2 semanas hacemos una acción de no consumo, no me muevo, podemos tener un impacto equivalente aproximadamente al 1% del Producto Interno Bruto. Estos son más o menos 12,000 millones de dólares que se dejarían de mover en el país durante 2 semanas. Piensen ustedes lo que pasó, y fíjense que nadie le pasó nada, nadie se murió, nadie le afectó, cuando el gobierno nos mandó a la casa durante 2 semanas en el año 2009 bajo la bandera falsa de la gripe aviar. Gripe aviar, sí. Esto es una muestra de que el país no se destruye. Al contrario, si lo hacemos, en ese momento mucha gente sufrió y la economía se paró. Y lo hicieron quienes ya estuvieron previstos porque provocaron esto y se previnieron ante eso. Si lo hacemos desde la base, precisamente será que le quitemos la posibilidad de quienes tienen en sus manos el poder de continuar mangoneando desde ahí. De ahí la importancia de tener la fuerza suficiente para detenernos 2 semanas. 2 semanas de decir, me espero, no me muevo hasta que esto cambie. Sí, así es. Y además, me parece que es muy importante ponerlo en perspectiva. El paro nacional, las huelgas generales, que además son un elemento de la democracia real, que vale la pena dejar muy claramente establecido que esto no es ninguna acción ilegal, que es un rasgo muy propio de las sociedades que pretenden vivir en democracia real. Es un término muy conocido en Sudamérica y en Iberoamérica. Y cuando los ejercen por un día. Todo el día se separan los transportes, se para el trabajo, se para todo. Y los gobiernos se ponen nerviosísimos. Ahora, imaginémonos si logramos que durante 2 semanas paralicemos parcialmente, desde luego, a la economía. Es un golpe económico tan duro que nosotros pensamos que no lo podrán resistir. Y entonces con eso el boicot, el fin que tiene es que sea el mecanismo de fuerza pacífica que tenga el poder de remover, forzando a la escoria a renunciar, y además haciéndolo de manera legal, porque lo que haremos es ejercer el artículo 39 de la Constitución, que nos da a nosotros la soberanía y que ahí dice claramente que nosotros podemos cambiar al gobierno y a la forma de gobierno en cualquier momento. Entonces nosotros pensamos que sí lo podemos lograr. Aquí es importante subrayar, nosotros estamos invitando a las personas a hacer un paro nacional en conciencia total, ¿sí? Y creo que esto es muy importante para efectos jurídicos definir. Lo que estamos invitando es a detenernos, a pensar que es nuestra fuerza en conjunto la que provocará el cambio. Así es. Ahora, para finalizar, vale la pena mencionar que para lograr esto necesitamos tener mucha paciencia, perseverancia y organización, porque han habido innumerables paros que se han
a los que se han convocado, que nosotros los llamamos paros al vapor porque se hacen sin planeación, sin organización, sin nada de eso, la gente se prende, después se queda desilusionada porque no pasó nada. Es que para que pase tenemos que estar perfectamente bien organizados, tenemos que tener un plan muy concreto y además ser muy responsables. Debemos de decir que nosotros nunca vamos a convocar a ejercer el paro si antes no logramos esa debida masa crítica. Porque si logramos, digamos, nada más que el 6 o el 7% de la población se sume, pues obviamente no vamos a tener la debida fuerza y entonces sí pondríamos en una condición muy endeble a ese 5 o 6% que se ponga en paro. Nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a convocar solo si logramos cumplir con esas condiciones, con la debida masa crítica, José Luis. Así es, así es. Muy bien. Bien, amigos, pues con esto terminamos la presentación de las 3 primeras etapas del Plan Estratégico de Liberación de Rescatando a México. En el siguiente programa les presentaremos en detalle las siguientes 4 etapas, que son la entrada en funciones de nuestro gobierno ciudadano interino de transición. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo va a actuar? La Convención Nacional Constituyente, seguidamente el plebiscito de la Constitución de nuestra Cuarta República y las elecciones generales de nuestra nueva Cuarta República. Y en un siguiente programa abordaremos las 3 últimas etapas de nuestro plan, que ya se las comentaremos en su momento. Sin embargo, para quienes deseen revisar el plan de una vez, pueden ustedes bajarlo íntegramente y revisarlo con calma en archivo PDF en la dirección que aparece en pantalla. Bueno, y finalmente, para conocer nuestra iniciativa completa, los invitamos a visitar nuestro portal, donde pueden encontrar todos nuestros documentos medulares, nuestros principios, los principios que mencionabas, José Luis, la estrategia y todos los materiales que hemos desarrollado para apoyarnos mutuamente en la organización de las células ciudadanas. Así es que les invitamos a que visiten nuestro portal en rescatando-a-mexico.org, que también está apareciendo en pantalla, y asimismo les invitamos a interactuar con nosotros en las redes sociales. Nos gustaría realmente mucho conocer sus opiniones, que conversen con nosotros, que nos den sus reacciones, que también si tienen ideas que pueden contribuir a enriquecer nuestro programa, que por favor no duden en compartirlo. Así es que búsquenos en Twitter en rescatando-a-mx y en Facebook en Rescatando a México 2015. Bien, José Luis, pues ha llegado la hora de despedirnos y agradecer a nuestra audiencia su atención. ¿Tienes algo más que comentar? Nada más subrayar esto. Estos últimos pasos, de los cuales hablaremos la semana que entra, es algo para demostrar que hemos ya pensado en todo. Ya este grupo que ha conformado el Rescatando a México ha pensado no nada más en terminar con el boicot, no, es construir un nuevo país. Y por esto precisamente esta primera fase es muy importante que conformemos las células ciudadanas, discutamos, intercambiemos opiniones, estemos en contacto, compartamos, empaticemos uno con otro. Es la invitación básicamente para todos. Así es, José Luis. Realmente lo que estamos proponiendo es un cambio paradigmático, un cambio cultural en el que las células ciudadanas no van a actuar nada más hasta que logremos el cambio de gobierno y ya, sino que deben de involucrarse permanentemente en la cosa pública por su propio interés, por su propio beneficio, para que todos juntos construyamos un nuevo país. Bien, pues nos despedimos de ustedes deseándoles lo mejor y recordándoles que la única solución real de la grave situación de nuestro país está exclusivamente en nosotros y que por tanto, si queremos, no tengan duda de que sí se puede rescatar a México y construir a un nuevo país justo, digno y próspero, del cual podamos enorgullecernos y legar a las generaciones futuras. Muy buenas noches y hasta pronto, amigos. Hasta pronto, José Luis. Hasta pronto, Álvaro. Nos vemos. Muy bien, gracias.